del día de hoy. A ver, tengo 22 participantes en sala. Generalmente entran 56, 60. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Esperamos un poco más o comenzamos la clase? ¿Qué me sugieren, jóvenes? Ven, siguen ingresando. ¿Se me escucha, verdad? Sí, esperaremos unos 5 minutos más, tal vez. Como no, no hay ningún problema. El tema de hoy día no es tan extenso, o sea que podemos esperar. Ya, esperaremos, ¿sí? Gracias. Muy bien, les agradezco mucho por su paciencia. Iniciaremos nuestra sesión. Habíamos visto la clase de ayer, lo que era la variable aleatoria discreta. ¿Hay alguna consulta que ustedes tengan sobre el tema? Muy bien. Vamos a ver ahora la variable aleatoria continua. Y la variable aleatoria continua es prácticamente similar a la discreta, con una diferencia fundamental. Y esa diferencia es que la variable aleatoria, como dice su nombre, continua, considera que la variable puede tomar valores infinitesimales. Consecuentemente, ya no estaríamos hablando acá de funciones impulso, como lo veíamos en la variable discreta, sino de histogramas que, dependiendo del grado de precisión que nosotros busquemos, pueden hacerse mucho más angostos, los rectángulos, ¿no?, que componen el histograma, y de esa manera nosotros, en vez de tener funciones impulso que se vayan sumando, lo que vamos a tener, lo mismo que ustedes ven en cálculo,
una función que mapea, ¿sí?, la forma en la cual se podrían dar los valores de la variable aleatoria continua. Consecuentemente, cuando hablamos de una variable aleatoria continua, ya hablamos de una función de distribución, que puede ser igual a una función matemática. La diferencia es que la función matemática es válida desde menos infinito hasta más infinito, en términos genéricos, ¿verdad?, sin que exista mayor observación al respecto, disculpen, ¿no? Y lo que sí tenemos que ver la diferencia es que para fines de probabilidad, esa función matemática va a estar limitada entre dos límites, el límite inferior y el límite superior. Y claro, el área encerrada entre esos dos límites, bajo la función matemática o bajo la curva, debe cumplir con el axioma de la probabilidad, es decir, que esa área debe tener un valor de 1. Esa es entonces la gran diferencia. Entonces, se dice que una variable aleatoria es continua si toma valores en el conjunto de los números reales o en un intervalo de números reales, pero de manera infinitesimal, ¿no? Continua, no son valores puntuales y saltos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer si es una variable aleatoria continua? Por ejemplo, acá tenemos una forma de verlo. La estatura de una persona. La estatura de una persona no toma un valor discreto, o sea, no es un valor entero. Puede estar, o mejor dicho, va a estar en un intervalo real, porque va a depender con qué precisión nosotros midamos la estatura, y ahí vamos a tener una variable que puede tomar diferentes valores, ¿no? Y generalmente las variables aleatorias continuas se las identifica con unidades físicas que nosotros manejamos. Me refiero a la temperatura, al volumen, a fuerzas, presiones, intensidades de corriente, etcétera, que pueden tener variaciones infinitesimales. Entonces, si nosotros queremos calcular la probabilidad de ocurrencia de esa variable aleatoria, que es una variable continua, lo que vamos a tener que hacer es evaluar la probabilidad entre dos límites. Esa es la diferencia también que se da con respecto a la variable aleatoria discreta. ¿A qué me refiero con ello? Me voy a adelantar un poquito, ¿ya? Me refiero a que nosotros no vamos a obtener valores puntuales. Vamos a evaluar la probabilidad entre dos límites. Eso significa el área encerrada entre dos límites, bajo una curva, entre dos límites. Por lo tanto, para una variable aleatoria continua, lo que vamos a considerar es la probabilidad de un intervalo. ¿Sí? Por los valores infinitesimales que se pueden tener. Entonces, esa es la gran diferencia con la variable aleatoria discreta. Bien, entonces, esa probabilidad que va a estar entre esos dos límites, que van a ser números reales, por supuesto, ¿sí?, deberá cumplir, por supuesto, con los axiomas y teoremas de la probabilidad. Y esa función, ya lo he dicho, es una función matemática, pero para fines de probabilidad, la vamos a denominar como la función de distribución de probabilidad, ojo, que es la F mayúscula, y que vendría a ser similar a las frecuencias acumuladas. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón. La probabilidad o la función de densidad de probabilidad, ¿ya?, es para un valor puntual. Y nosotros no vamos a tener valores puntuales porque es una variable continua. Entonces, no podemos trabajar con esta función, sino con la función de distribución, que es la que nos da justamente el área entre dos límites. ¿De acuerdo? Ejemplos de lo que es la variable aleatoria continua. Lo que les decía, tiempo en minutos, ¿no? Tiempo es una variable continua. Y acá, por ejemplo, el experimento podría ser el funcionamiento de un banco. Y lo que queremos medir es cuánto tiempo se tarda entre la llegada de los clientes. Es una forma de ver el experimento. Otra podría ser cuánto es el tiempo que funciona el banco. Llenar una lata de bebida, ¿sí?, que tiene un máximo de 12,10 onzas, que esto también es relativo, ¿no? Pero bueno, ese es el límite. Entonces, el llenado que se haga va a estar oscilando entre 0 hasta 12,10. ¿Sí?
El proyecto para construir una biblioteca es el experimento. ¿Cómo asumimos nosotros la variable aleatoria? El porcentaje de terminado del proyecto, o de avance del proyecto, que va a ser una variable que va a recorrer desde 0 hasta 100. Y ensayar un nuevo proceso químico en el cual medimos la temperatura. Nuevamente, una variable continua, en la cual, por supuesto, dependiendo del ensayo químico o del proceso químico, fijamos los límites entre los cuales la temperatura podría oscilar. Bien, estos son ejemplos entonces de lo que es la variable aleatoria continua. Y como les decía anteriormente, lo que nosotros vamos a calcular, o lo que va a ser más útil, va a ser la función de distribución, es decir, la probabilidad acumulada, la función de densidad acumulada. Y la función de densidad de probabilidad, si bien podría obtenérsela diferenciando la función de distribución, no tiene un significado real para la variable continua porque nosotros no podemos encontrar valores puntuales infinitesimales. ¿Ya? O sea, ¿cuál va a ser? ¿Acercándonos por izquierda o acercándonos por derecha? Ese es el problemita. Entonces, más que encontrar un valor puntual como lo hacíamos para la variable discreta, acá va a ser un rango, ¿no? En el cual evaluemos cuál es la probabilidad de que la variable tome valores entre esos dos límites. Muy bien. Entonces, muchos procesos aleatorios están llegando. Vienen descritos por variables de forma que son conocidas. ¿Sí? Nosotros vamos a poder definir cuál es la función matemática que se aplica a la función de probabilidad. Y la integral definida de la función de densidad de dichos intervalos coincide con la probabilidad de los mismos. Es decir, identificamos la probabilidad de un intervalo con el área bajo la función de densidad. Y la pregunta trucosa, ¿cuánto es el área que debe medir? ¿O cuánto es el valor que debe tener el área entre el límite inferior y el límite superior? Alberto Limachi, ¿cuánto tiene que ser esa área? ¿Alguien se anima? 1, ingeniero. 1, exacto, 1. Ya se están aburriendo, por eso es que respondan rápido para que avance. 1, no se olviden de eso, esa es la propiedad. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es la variable aleatoria continua real, ¿sí? Aplicativa. Y tal como lo veíamos para el lanzamiento de un dado, en el cual todos los resultados eran equiprobables, lo mismo sucedería con esta variable aleatoria continua, que todos los valores son o tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Con la única diferencia de que no son valores puntuales, es un valor continuo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos definir? La ecuación que se aplica a la función de distribución, de probabilidad. Y luego calcular el área encerrada entre distintos límites que a nosotros nos podrían ser de interés. Esta probabilidad, por ejemplo, que sea equiprobable pero continua, se aplica en terminales de buses, por ejemplo, ¿no? Supongamos el Puma Qatari, que tiene que llegar a una determinada terminal entre las, qué sé yo, entre las 3:55 y las 4:05, ¿no? Damos un rango de 10 minutos y cualquier minuto entre esos dos debería tener la misma probabilidad de ocurrencia. Muy bien, para esta variable entonces, o para esta función equiprobable, la función de probabilidad estaría dada por esta fórmula, 1 dividido entre b menos a. Si la integráramos de manera genérica, encontraríamos, por supuesto, lo que ustedes han indicado, que la probabilidad entre los límites tiene que ser igual a 1. Pero también encontraríamos algo importante, y es lo siguiente. Encontraríamos la función de densidad acumulada. Y en base a ella, ya que estamos considerando intervalos, nosotros valoraríamos cuál es el área encerrada entre dos límites. Y acá viene también otra cuestión importante. Como es una variable continua, no hay diferencia entre menor o igual o menor, mayor o igual o mayor, ¿sí?
O sea, no hay un límite que se pueda definir, que sí es imprescindible para una variable discreta. Entonces, en el caso de la función equiprobable continua, fíjense, al integrar vamos a tener la función de densidad acumulada, que va a estar dada por el valor de x menos a, que es el límite inferior, dividido entre el rango b menos a. Y claro, vamos a ir obteniendo, valorando esta ecuación para diferentes valores de x, cuál es la probabilidad encerrada entre el límite inferior hasta ese límite. ¿Y por qué viene a ser útil? Porque nosotros, en base a esta ecuación, podríamos encontrar el área encerrada entre dos límites que no sean necesariamente el límite inferior y el límite superior. ¿Por qué? Vamos a suponer que es esta área, ¿sí? Entonces, lo que encontraríamos es el área acumulada hasta x, reemplazando ese valor, por supuesto, en la fórmula, menos el área encerrada desde el límite inferior hasta el límite inferior que nos están solicitando. ¿Y por qué lo hacemos eso? Bueno, también podríamos integrar, no hay ningún problema. La facilidad que se tiene con utilizar esta ecuación es que lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores, ¿no? Que mientras en la integral sería el recorrido de un área, acá sería una simple lectura. Vamos a la variable x, subimos y encontramos cuánto vale la función de densidad acumulada, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos evaluar diferentes probabilidades. Y eso es lo que ocurre con las probabilidades teóricas, que las vamos a ver en un siguiente capítulo, donde se nos dan tablas de funciones de probabilidad acumulada. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Nuevamente, una función equiprobable continua, y nos dicen evaluar cuál es la probabilidad de que la variable tenga los valores entre 41 a 47. O perdón, entre 42 y 45. Los límites son 41 y 47. Entonces, los dos caminos son correctos, ¿no? Integrar desde 45 hasta 40 desde 42 hasta 45, o reemplazar los valores y hacer la diferencia. Cualquiera de los caminos es correcto. Muy bien. Esa es entonces la valoración de la probabilidad de ocurrencia. Ahora, las propiedades de esta función de distribución. Estamos hablando de la función acumulada. Como ustedes muy bien lo han dicho, como es acumulada debe ser igual a 1, ¿no? Y para valores que no existen, que son inferiores al límite inferior de la variable, la probabilidad es igual a 0. F es monótona creciente, puesto que va acrecentándose a medida que vamos tomando más valores. Eso es obvio, ¿verdad? Y claro, la diferencia que tenemos con la distribución discreta es que cuando calculamos la esperanza matemática o la media o el promedio, en la distribución discreta, la variable aleatoria discreta, utilizamos la sumatoria. Pero como acá tenemos valores infinitesimales, utilizamos la integral. Esa es entonces la forma de evaluarlo, mediante una integral. Y lo propio sucedería para la variancia y la desviación típica, ¿no? En el cual, en vez de sumatoria del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria con respecto al promedio, multiplicado por la probabilidad, utilizamos la integral. ¿Sí? La desviación típica o estándar va a ser el valor positivo de la raíz cuadrada de la varianza, que nos va a permitir darnos una mejor comprensión física de lo que es la desviación estándar, ¿no? O el grado de dispersión. Ahora, ¿qué más nos dicen acá? La varianza siempre es mayor que 0, obvio, porque está elevado al cuadrado. Excepto para una distribución con probabilidad x igual a 1, ¿no? Y en un punto p igual a 0 en el resto, es decir, una función impulso. Si es una función impulso, entiéndase una constante, no puede tener variación, ya que es una constante. ¿Sí? Si es 5, siempre va a ser 5. No así con una variable aleatoria continua. ¿Alguna pregunta que tenga? Nada difícil, ¿verdad? Ahora veamos cuál es la aplicación que tiene esto de la variable aleatoria y principalmente sus cálculos de
parámetros que vendrían a ser la esperanza y la varianza. Entonces, acá hay un ejemplo que es el siguiente. Nos dicen, supongamos que tenemos que hacer un análisis clínico de sangre y queremos detectar una enfermedad que afecta a 1 de cada 100 personas. Los pacientes acuden en grupos de 50. ¿Qué es económicamente más favorable? ¿Analizar paciente a paciente o mezclar la sangre de los 50 y analizar la mezcla? ¿No? Entonces, fíjense que si hiciéramos el análisis de cada uno de los pacientes, no solamente sería oneroso, sino que nos tomaría mucho tiempo. Entonces, una fórmula sería sacarles la muestra de sangre, ponerlas en un recipiente común, agitarla para que la mezcla sea homogénea y ver si es que existe contagio o no de la enfermedad. Ahora, matemáticamente, veamos qué es lo que sucede. La probabilidad de que una persona esté sana, fíjense, ¿no? En el enunciado nos dicen, afecta a 1 de cada 100 personas. Por lo tanto, la probabilidad de que uno esté sano es 99/100. Y de que las 50 personas estén sanas, va a ser 99/100 elevado a 50. Por el contrario, si por lo menos una persona está enferma, sería el complemento, ¿no? 1 menos 99/100 elevado al 50. ¿Quién o quiénes? Esa ya es otra cosa. Simplemente estamos viendo acá el complemento. Muy bien, ya tenemos entonces la variable aleatoria y tenemos sus probabilidades. ¿Y cuál sería la variable aleatoria? Sería cuántos análisis de sangre deberíamos hacer. Y tomamos lo siguiente, el valor esperado, el promedio. Entonces, si todos están sanos, vamos a hacer una sola prueba. Porque imagínense, mezclamos sus sangres, agitamos para que la mezcla sea homogénea y prácticamente nadie estaría enfermo, ¿no? En teoría. Pero si hubiera por lo menos uno enfermo, esta sería la probabilidad de ocurrencia, el complemento, multiplicado por 51. Algo está mal, ¿no? Son 50 pacientes. Entonces acá debería poner 50, ¿no es verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es? ¿50 o 51? 50. 51. Les voy a explicar el por qué. Si todos están sanos, es una prueba. Si encontramos que esta mezcla de sangres nos da que hay contaminación, es decir, que hay contagio, entonces estamos obligados a analizar a las 50 personas. Pero ya hemos hecho la prueba genérica. Entonces, en total son 51. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Son 51 pruebas. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Si no han entendido, díganme no. O si han entendido, díganme sí. Pero no se queden callados. Bueno, voy a asumir que lo han entendido. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la esperanza? La esperanza matemática me está diciendo que en promedio, si hiciéramos infinitamente análisis de sangre, en promedio haríamos 21. Claro, nunca vamos a hacer 21. Ya les había dicho, la esperanza matemática es un centroide, es un centro de gravedad entre los valores que se pueden obtener. Y acá lo que vamos a tener es que en muchos casos van a ser simplemente una prueba, porque todos los que han ido a hacerse la prueba estaban sanos. Y en otros casos vamos a tener que hacer las 51 pruebas, ¿no? Entonces, en promedio entre los valores nos va a salir 21. Muy bien. Como nos sale 21, ¿qué resultaría más conveniente, jóvenes? ¿Hacer la prueba a cada una de las personas o irnos por la mezcla de las sangres? ¿Cuál sería más adecuado? Desde un punto de vista económico, por supuesto. Mezclar la sangre. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque en varios casos, no digo en todos, simplemente va a ser una prueba. Imagínense,
vamos a tardar en, qué sé yo, 10 minutos, sacar la sangre, mezclarla y evaluarla. Pero si hiciéramos los 50, pucha, eso ya nos tomaría mucho más tiempo. Ahora, hay algunos casos que sí vamos a tener que hacer las 50 más la primera prueba, pero van a ser menos que si hiciéramos la prueba a cada grupo de 50 personas, a cada uno de ellos. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿de qué nos está sirviendo la esperanza matemática? La esperanza matemática nos está sirviendo como un valor de referencia, desde un punto de vista probabilístico, en el cual nos da una medida o un valor sobre el cual nosotros podemos ver si vale la pena hacer un procedimiento o hacer otro procedimiento. Y sobre él mismo, pues, tomar la decisión de actuar. ¿Ya? Eso es entonces lo que buscamos. Y claro, el grado de dispersión también nos va a mostrar cuán dispersos están los datos con respecto a ese promedio. Pero eso ya lo vamos a ver aplicativo cuando veamos funciones teóricas de distribución. ¿Dónde se lo ha aplicado inicialmente la esperanza matemática? Bueno, la esperanza matemática actualmente se aplica prácticamente en todas las operaciones de riesgo que existen. ¿Ya? Pero inicialmente fue aplicada para los juegos aleatorios, ¿no? Los juegos en los cuales, los juegos de azar, perdón. Entonces, lo que se buscaba era tener un valor de referencia para ver si es que valía la pena apostar o si valía la pena evitar el jugar. Y con la esperanza matemática, matemáticamente, lo que se trataba de ver es hasta qué punto era conveniente, en promedio, hacer un juego o no. ¿Y qué es lo que nos decía? Que si la esperanza matemática era igual a 0, entonces el juego era justo. ¿Qué significa eso? Que tenía yo tantos chances de ganar como de perder. O sea, no había alguien que tome ventaja. Si era mayor que 0, el juego era favorable a mi persona. Es decir, yo tenía más chances de ganar. Y si el resultado de la esperanza era menor que 0, entonces el juego no era justo y además era contrario al jugador. Muy bien, acá nadie te está diciendo esto es lo que debes hacer. Simplemente te está mostrando resultados sobre los cuales uno toma la decisión de actuar. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática, ya les había dicho, lo vemos acá, es como si nosotros repitiéramos el experimento cualquiera que fuera infinito número de veces. Entonces, en promedio, ese infinito número me va a dar 20. Pero eso no significa que la primera vez me dé 21, no. Puede que la primera vez solamente haga una prueba y la segunda tenga que ser 51. Y la tercera, otra vez 51. ¿No? Y la cuarta, otra vez 51. Y alguien me diría, ¿qué pasa acá? Debería ser 1,51, 1,51, no necesariamente. Los valores salen aleatoriamente. Puede salir una serie larga de 51 y recién empezar a aparecer un 1 por acá, otra vez un 51 y otra vez 1. Son aleatorios los resultados. Pero en promedio me da un valor de referencia. Y ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. Y eso es lo que pasa con los juegos de azar. Ahora bien, para explicarles en mayor detalle esto de los juegos de azar, quisiera hacerlo en la segunda parte de nuestra clase. Entonces, ¿hay alguna pregunta que tengan sobre la parte teórica? No, Inge. Perfecto. Entonces, volveremos a las 5:15. ¿Está bien? ¿O ya no quieren volver? Está bien, Inge. Y 5:15. Muy bien. Los vuelvo a convocar, ¿sí?